Esta es una coproducción con La Podcastera, Lima, Perú. Ajá, pero si hay en algún momento específico que tú quieras decir algo a la cámara, puedes mirar ahí y ya. Ya. Ujú. Sí. La edición se encarga. Sí, ahí ya, Gustavo. La magia. Sí. Bienvenidas a todas las personas a otro jueves de Fondo y Forma. Yo soy su host, Claudia Guerrero, y el día de hoy tenemos nuestro primer especial, que es por el Día Internacional de la Mujer. Y este episodio va a tratar sobre cómo se ven los avances del derecho laboral de las mujeres en el Perú, por lo que claramente esta fecha no podía pasar como desapercibida para el podcast, ya que tiene una perspectiva de género y de responsabilidad social. Entonces, me parece importante hacer un recopilatorio para este día sobre cómo han avanzado los derechos laborales para las mujeres en el país. Entonces, bueno, para el episodio de hoy tenemos a nuestra invitada, a la abogada laboralista Cristal Valencia. ¿Cómo estás, Cristal? Hola, Claudia. Un gusto estar aquí y compartir ese tema contigo el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, ya que hemos mencionado cuál es el tema de hoy, me parece importante primero para la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, que tal vez no tienen la información o el concepto que nosotras tenemos, porque bueno, lo dije en mi primer episodio, pero me parece importante como que repetirlo. Yo soy abogada, ¿no? Y me parece que este es el primer episodio donde vamos a hablar sobre derecho, ¿no? En este caso específico, derecho laboral, que es de trabajo. Entonces, primero, como para poner en contexto a las personas, ¿cuál es la importancia del derecho, o sea, laboral? Y segundo, ¿en qué se diferencia? O, mejor dicho, ¿cuál es su especialidad cuando el sujeto de protección es una mujer, ¿no? O sea, esos dos conceptos para ver. Ya, perfecto. A ver, el derecho laboral es importante porque regula las relaciones entre los trabajadores y la empresa, ¿no? Para ver, digamos, cuál es el cálculo de los beneficios sociales, cuáles son las normas internas o las directrices que hay que seguir en el centro de trabajo. Y ahora, digamos, en contexto post-pandemia, no solamente en el centro de trabajo, sino también en esas relaciones de trabajo remoto o teletrabajo que ya, digamos, se ha implementado, ¿no? Entonces, es muy importante porque vamos a ver cuáles son las reglas de juego. Hay que tener en cuenta que en el derecho laboral existe una relación desigual entre el empleador y el trabajador. ¿Y por qué? Porque existe esta relación de poder por parte del empleador, ¿no? Para ponernos en contexto, existen 3 elementos que son muy importantes para que yo pueda reconocer que es una relación laboral. ¿Y cuáles son? El primero es la prestación personal de servicios, ¿no? Es la actividad, yo como trabajadora, de prestar servicios a la empresa o a un tercero, ¿no? Luego, el segundo elemento es la remuneración. Por esa prestación de servicio me tienen que realizar un pago. Y el tercero, y que es muy importante y que además siempre es el elemento diferenciador, es la subordinación. ¿Qué implica esto? Que el empleador tiene un poder de dirección, ¿no? Sobre las directrices, las normas para regular el trabajo, un poder de fiscalización o supervisión sobre, digamos, qué están haciendo sus trabajadores, cómo están haciendo el trabajo, y un poder de sanción, ¿no? Es decir, ante alguna falta cometida hay una sanción por parte de la empresa, ¿no? O sea, llegas tarde, te descuento, Claro. Realizas una falta en tu función de obligaciones laborales, te pongo un memo, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia a una relación civil, ¿no? Siempre me han preguntado, ¿cuál es la diferencia con el locador de servicios, por ejemplo? Que es bien común, ¿no? Claro, exacto. ¿Por qué? Porque ambos realizan la prestación del servicio, el locador de servicios cobra una retribución por esa prestación, pero la diferencia es justamente la subordinación. ¿Por qué? Porque el prestador presta, valga la redundancia, el servicio de manera autónoma e independiente, ¿no? Okay. Entonces, cuando existe ese elemento de subordinación, es que estamos frente a una relación laboral propiamente dicha. Okay, Ahora, el derecho del trabajo
regula tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? Eso está, digamos, en la Carta Magna, en la Constitución, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, también la estabilidad laboral, ¿no? En el trabajo. Y es importante el tema de las mujeres, ¿por qué? Porque estamos en un contexto donde las mujeres son catalogadas como si fueran un grupo vulnerable, ¿no? Tal es así que son denominadas o están dentro del grupo de factores de riesgo en temas de COVID-19, ¿no? Justo durante toda la época de pandemia existe actualmente también una obligación de la empresa de contar con un plan para la vigilancia, para el control y prevención del COVID, donde las mujeres gestantes y las lactantes pues tienen esta protección especial, ¿no? Okay. Tienen que realizar trabajos de bajo riesgo o, de no ser así, pues ser reubicadas en el puesto de trabajo. Ok, entonces sí hay una justificación de por qué tal vez esta diferenciación en cuanto al sexo, ¿no? O sea, no es porque uno piense por otra cosa, Claro. sino si hay una justificación por la cual se diferencia. Claro, y esta justificación también va por un ámbito fisiológico, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia al hombre de la mujer en el ámbito fisiológico? El hecho de que la mujer pueda quedar embarazada y ser gestante y lactante, ¿no? Entonces, no es un capricho por el cual el Estado cree normativa a favor de las mujeres, sino que existe esta necesidad. Y es por eso que el derecho se antepone a esto y comienza a sacar normas como el lactario, las normas que vamos a conversar también más adelante, y que es por el mismo hecho de la protección a la mujer. Ok. Bueno, ahora que ya tenemos como estos aspectos más en claro, ¿no? y entendemos la justificación y el contexto, quería, para el tema de hoy y por el día que estamos viendo, una de las grandes demandas del feminismo es el tema de la desigualdad salarial, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que empezaron a tomar mayor como consideración, ¿no?, de esta figura fue justamente porque en Hollywood las actrices, mujeres, como que empezaron a hacer notar, ¿no?, ante la prensa y ante la comunidad, que recibían un sueldo mucho menor que sus compañeros masculinos. Entonces, si es que lo llevamos a nuestra realidad, en el Perú, las mujeres sí estamos en esta relación de desigualdad en cuanto a la remuneración por nuestras actividades como que laborales. Sí, eso es lo que denominamos discriminación salarial, ¿no? Existe esta diferencia, ya sea por factores objetivos o subjetivos. Un factor objetivo, por ejemplo, en una relación de trabajo entre un hombre y una mujer, lo podemos catalogar por criterios como la antigüedad, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la normativa que regula esta situación, que es la Ley 3079? Es que los trabajadores pueden recibir distintos salarios, pero tú tienes que acreditar una causa objetiva que te permita hacer esa diferenciación y no tener como motivo de discriminación, ya sea la raza, el género en este caso, ¿no? U otros factores o índoles discriminatorios. Entonces, por ejemplo, si yo puedo acreditar que este puesto de trabajo específico tiene una demanda alta y hay escasez de personal, entonces puedo atribuir un salario mayor para este puesto, ¿no? Porque la regla general es que al igual trabajo tiene que tener un igual valor remunerativo, ¿no? Pero ¿qué pasa? A lo largo de la historia, las mujeres siempre están ganando menos que los hombres. Y esto es por un tema de discriminación salarial. No existe, más bien existen estudios, según la INEI, de que la brecha salarial, que es esta diferencia en porcentaje entre lo que gana un hombre y una mujer, en el 2021, que es lo que recuerdo, era de un 35%. ¿No? Y eso que estamos hablando de estadísticas de empleos formales. Exacto. Porque si nos vamos a un contexto de empleo informal, no tendríamos data para analizar, ¿no? Claro. Pero justamente a efectos de evitar esos temas de discriminación salarial, es que el Estado ha creado la normativa estableciendo obligaciones para el empleador, ¿no? Para que pueda, digamos, disminuir esta brecha salarial.
¿Y cuáles son estas obligaciones que establece el Estado? Por ejemplo, que las empresas implementen una política salarial, ¿no? Un documento en el cual se indican las directrices de las estructuras remunerativas, cuáles son los lineamientos para el ascenso, las capacitaciones, ¿no? Capacitar al personal sobre este tema. La otra obligación es realizar un cuadro de categorías y funciones. Es decir, yo veo cuáles son mis puestos de trabajo, le asigno un valor en base a distintos factores que sean importantes para la empresa, ¿no? Por ejemplo, para mi negocio lo que es importante es el trabajo presencial, entonces le asigno un valor mayor. Hago una estadística, un cálculo y yo tengo mi cuadro de categorías y funciones donde voy a jerarquizar a los puestos de trabajo, ¿no? Y una vez que yo ya tengo mi política, mi cuadro de categorías de funciones, mi capacitación, pues estoy yo como empresa cumpliendo con evitar, digamos, la discriminación salarial, ¿no? Y aquí también es importante la participación del Estado respecto a la fiscalización, que es lo que realiza la SUNAFIL, ¿no? Ahora último ha emitido cartas circulares a diversas empresas a efectos de poder, digamos, presentar justamente estas obligaciones del cuadro de categoría de funciones, la política, esta comunicación a los trabajadores, ¿no? Entonces, es importante siempre, digamos, evitar o tomar acción frente del ámbito empresarial para que no existan estas brechas salariales y no existan factores subjetivos que porque yo le voy a pagar a él solamente porque es hombre, le voy a pagar 5 veces más que la trabajadora, ¿no? Claro, Entonces, porque en esa, o sea, cuando no existe la justificación de por qué hay esa diferenciación, es que entiendo que nace la discriminación, ¿no? Porque obviamente si se justifica por tales razones que son objetivas, ahí no cabe duda. Pero cuando es, por ejemplo, no, lo que pasa es que si este puesto lo tiene una trabajadora mujer, corro el riesgo yo como empresario o como empleador de que de aquí a cierto tiempo ella decida como que quedar como que embarazada y durante ese tiempo del embarazo, ¿no? Tengo que poner a otra persona en su puesto, eso como que me genera gastos a mí, ¿no? Y luego tiene a su hijo o a su hija y el tema de la lactancia. Entonces, sí, es como que esa perspectiva o esa noción de que me cuesta más, ¿no? Claro, O sea, y que entiendo que en temas como tal vez de pruebas es muy difícil porque es algo más como de la concepción que el empresario pueda tener, ¿no? Entonces ahí entiendo que desde esa concepción o desde esa noción que pueden tener ciertos empresarios o empresarias, ¿no? Es que nace la discriminación, pero algo que me llama la atención es que hay personas que consideran que la brecha salarial o la desigualdad en la remuneración, cuando no hay una justificación para ello en base al género del trabajador o de la trabajadora, es como que no existe acá en el Perú, porque se piensa de que no, que para el puesto A ambos como que reciben el mismo sueldo, pero no es así, ¿verdad? Si no, no existiría esta norma. Correcto. Lo que se tiene que realizar es lo que conocemos como bandas salariales, ¿no? Existe un mínimo y un máximo de sueldo para cada puesto de trabajo, ¿no? Lo que indica la norma es la importancia del puesto, porque no se tiene que pensar tanto en la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, sí es importante, digamos, yo como trabajadora tener acceso a esa política de mi empresa, tener conocimiento de que están implementando el tema de la igualdad salarial y yo como empleador, pues cumplir no solamente porque me exige la norma, sino porque en realidad o sea, la gente es valiosa por lo que presta en el servicio, ¿no? O sea, es importante la calidad humana en una empresa, ¿no? Porque si tú tienes a tu gente contenta y productiva, entonces surge y crece tu negocio. Van a rendir más. Correcto. Entonces, y también que a lo que actualmente está apuntando la sociedad es en el tema de habilidades blandas, ¿no? Estadísticamente, biológicamente, las mujeres tienen capacidad de hacer muchas cosas a la vez, quizás, ¿no? No es para, digamos... Claro, porque también hay hombres que pueden hacer... Claro, exacto. Pero el tema es evitar esa discriminación porque solamente porque eres mujer no deberías de ganar lo que
tu puesto amerita. Claro, en y tus esta... capacidades la demuestran, ¿no? Correcto. Entonces, ahí también va esa perspectiva. Pero es interesante ver cómo a veces si nos pone, o sea, si uno se pone en esta figura del empleador, como que solo ve a las personas como en cuanto le pueden rendir, pero de manera como mercantilista y no humanista, ¿no? Cómo las mujeres pueden tener cierta como desventaja en comparación de sus compañeros hombres, ¿no? En el sentido, como mencionabas, de la biología, ¿no? De que nosotras tenemos la capacidad, si es que así lo deseamos, ¿no? Y hablando solo como biológicamente, ¿no? En este marco, como el tema del embarazo, de la lactancia, de la maternidad en sí, ¿no? Si lo reducimos a esto, ¿cómo puede parecer que fuera una desventaja en vez de que los empleadores o las empleadoras puedan verlo como una perspectiva de ventaja, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si le doy a la trabajadora un ambiente donde pueda como desarrollar sus capacidades y sus habilidades, ¿no? Y a lo largo del tiempo puedo hacer que esta persona me aporte como que mucho más y vea una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y eso como que mejore tanto, o sea, para ella como para mi empresa, ¿no? Y entiendo que eso es lo que la norma al final busca. Claro, lo que la norma busca es la igualdad de oportunidades, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. O sea, como bien indicas, el tema biológico, ¿no? De la madre gestante, la madre que luego da de lactar, el periodo postnatal, el tema de cómo influye tu capacidad de producción frente a tu trabajo, al cuidado de los hijos, inclusive el cuidado del hogar. Y esto se vio mucho en el tema de pandemia, o sea, en el 2020, 2021, donde muchas trabajadoras tuvieron que asumir los roles que siempre ha existido, pero que no se ha notado de manera tan importante como ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, convencionalmente la mujer se iba a trabajar, sus 8 horas de trabajo, regresaba a la casa, tenía que atender a los niños, la casa y demás, y pues eso extiende jornada de trabajo que también no es considerado, ¿no? Como tal. Pero, digamos, en tiempos de pandemia, donde no podían salir, tenían que educar a los niños, trabajar, hacer las cosas de la casa, pues se volvió todo un caos, ¿no? Y es por eso que también existe esta importancia de las normas de las madres trabajadoras, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el tema del subsidio por maternidad, la licencia de maternidad, el derecho al lactario, cuando ya te reincorporas al trabajo, ¿no? Y una gama de derechos más sobre la madre trabajadora que es importante conocerlos y explicarlos para que pueda ser entendido, como bien indicas, por el empresario, ¿no? Porque, digamos, el tener una trabajadora mujer no debería de representar un costo adicional, porque tú tienes que también pensar en que esa persona se va a realizar de manera profesional también, ¿no? Entonces eso es importante para la sociedad y el contexto en sí. Sí, y ahora cuando conversamos sobre este aspecto, me parece importante porque, a ver, hay personas que puedan pensar, pero a mí esto como que en qué me afecta, y me parece que es una perspectiva muy egoísta, tal vez, porque sé que para las mujeres, yo estoy segura que todas las mujeres hemos pensado en esto, o sea, porque sí es una, no decisión, porque eso es posterior, pero sí es un tema que todas nos lo planteamos cuando queremos desarrollarnos. Y me parece que en los 20 todos pensamos esto, o tal vez como incluso antes, hay mujeres que empiezan antes su actividad como que laboral, ¿no? Pero es este tema que me parece que los hombres no se lo plantean, al menos la afectación es diferente. ¿Y a qué voy? Al tema típico de cómo balanceas tu vida personal y la profesional. Y digo, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ahorita una visión de maternar, ¿no? Pero creo que todas nos planteamos ya en qué momento, porque biológicamente tenemos esa oportunidad en general,
de maternar, porque sabemos que hay un punto de inflexión. O sea, una vez que ya decidas tener a tu bebé y ser madre, o sea, para la mujer, ¿no? Obviamente el hombre también, pero digo, o sea, biológicamente cambia de una manera que no hay vuelta atrás, ¿no? No solo son los 8 meses que llevas al bebé, o los 9 meses, perdón, de verdad, yo ahorita ¿no? Los 9 meses, ¿no? Sino luego el tema de la lactancia, y de ahí, como te contaba, o sea, para mí es como que luego para toda la vida, ¿no? Estar ahí pensando en tu hijo, en tu hija, y por un tema biológico, porque no digo que los hombres, o sea, que los padres, hombres, ¿no? Que obviamente no tengan ese cariño y más allá del cariño, esa responsabilidad, ¿no? Con sus hijos e hijas. Pero por el tema de la madre, biológicamente, aparte de estar gestando, luego tiene que dar de lactar, el bebé se nutre de la leche materna, ¿no? Y luego es esa conexión, porque el hijo bebé solo conoce, o sea, toda la existencia solo por su madre, ¿no? Entonces, este es un tema que, como digo, que sí afecta a todas las personas, o sea, no solo a las mujeres, ¿no? E incluso dentro de las mujeres es como que, no, solo las que quieren ser mamás, no, o sea, sé que todas nos hemos planteado eso y hay esa duda como existencial que creo que afecta de manera diferente a los hombres, porque, bueno, de manera como biológica y heteronormativa, ellos no maternan, no gestan, pero las normas peruanas, entonces, como has estado contando, entiendo que buscan la protección del derecho, ¿no? A una vida digna que se protege a sí mismo, en este caso para el bebé y para la madre, con la estabilidad como laboral de la trabajadora, ¿no? Y no solo la estabilidad, ¿no? En su puesto, que vamos a decir en ese momento cuando gestó estaba, sino también de su competitividad, ¿no? Porque esto es algo que me parece importante, que porque una, en un momento específico, decide empezar, si es que así lo desea, su vida como madre, porque luego no es solo ya, bueno, yo cuando empecé, vamos a suponer, a gestar, ¿no? Estaba en el puesto A de la empresa A, o vamos a decir mejor, en el puesto D, ¿no? Porque la vamos a decir que es el top, pero yo quiero llegar al puesto A. Pero a diferencia de mis compañeros hombres, ¿no? Que ellos en este mundo que estamos creando, ¿no? No gestan, o sea, del punto en que vamos a partir para llegar a la meta, para mí va a ser, vamos a poner complicado, que sea la palabra, o va a tener ciertos matices que sí van a ser complicados para mí para correr esta carrera. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un hijo, ¿no? O hija, pero que va a necesitar más de mí que de su padre. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido de que los 9 meses, ¿no? Ya. Luego no es que doy a luz y estoy como siempre, estoy como antes de estos 9 meses, no. O sea, sabemos que hay aparte de, obviamente, un desgaste físico, digo, llevé a mental otro ser, también, ajá, desgaste mental. o sea, dentro de mí, mental, como mencionas, porque es todo un cambio de llevar a otro ser humano dentro tuyo, ¿no? Luego esta dependencia física y emocional de mi bebé conmigo, y va creciendo, tengo que darle de lactar, y luego yo tengo que enseñarle cosas. No digo que su padre no, pero creo que por lo que mencioné, uno sabe que el bebé tiene ese lazo, ¿no? Claro. Esa conexión con su madre, a diferencia del padre, ¿no? Y todos los otros matices que a veces la sociedad da por sentado de, bueno, claro, como tú le diste de lactar al bebé, luego tú le haces la papilla, luego tú le haces la comida. Y eso que no he hablado, que si estamos en una relación de pareja o casados, a quién limpia la casa, ¿no? O quién supervisa que la casa esté limpia, quién lava las cosas, quién hace las cosas del hogar. No digo que el hombre no lo haga, pero estadísticamente o como es la costumbre, al menos en nuestro país, así físicamente la esposa o la compañera mujer no lo haga, pero
se asume que ella es la que debe hacerlo o supervisarlo, y en este caso el padre o el compañero masculino, bueno, él puede ayudar. Sí, Wow, me ese ayuda. término es ¿No? el que... Pero sí, como que me ayuda. Entonces, es por eso que yo decía de este tema de si se le ve a la madre desde una vida digna para ella y para su bebé, ¿no? No solo que el bebé nazca y ya, sino que tenga esta calidad de vida y que la madre, no solo como madre, sino como mujer, quiera seguir expandiéndose en su ámbito profesional y laboral. ¿Cómo la norma peruana ha enfocado el tema de la estabilidad y la competitividad, ¿no? Laboral? Ya. Por ejemplo, existe normativa de protección frente al despido de la madre gestante o la madre lactante, que regula que durante la etapa de gestación, el nacimiento e inclusive durante los 90 días posteriores al parto, existe esta protección del despido, ¿no? O sea, no puede tener como origen el embarazo, la lactancia, para que yo como empresa te despida, ¿no? Porque ese sería considerado como un despido nulo. Entonces, ¿qué es lo que justamente también ha indicado la normativa? Que todo trabajador, por regla general, tiene un periodo de prueba, ¿no? De 3 meses como mínimo, si es trabajador de confianza 6, de dirección 12. Pero durante este periodo de prueba, ¿qué pasaba antes, no? Las empresas se enteraban, o el empleador, de que estaba embarazada, y si, ok, a ver, hay que ver si está dentro del periodo de prueba. Sí, ok, entonces hay que sacarla, porque me va a generar costos, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado la norma? Ha indicado de que durante este periodo de prueba también existe una protección a la madre gestante. Porque si en caso yo como empresa decido extinguir la relación laboral, que exista una causa justa. O sea, la norma tampoco me dice no despidas. Claro, tú puedes despedir, solamente que tiene que haber una causa justa para que tú puedas acreditar de manera objetiva la comisión de alguna falta y extinguir el vínculo laboral. Claro, ¿no? como por ejemplo sería que la trabajadora se llevó algún elemento de la empresa, ¿no? Correcto, Como un robo o algo claro, así. investigado, debidamente investigado, con tu carta de preaviso de despido, ¿no? La elaboración de los descargos, análisis Claro. y la carta de despido. Ahí, digamos, sí es permitido, ¿no? El tema es no extinguir la relación por motivo de embarazo, de lactancia. Claro. Eso es lo que, digamos, que no quiere el legislador, ¿no? Claro, aunque en la realidad, o sea, como poniéndonos así en casos como especiales, claro, el empleador o el empresario también es inteligente, ¿no? O sea, sabe cómo despedir a la trabajadora en estos ejemplos que estamos dando, sin que parezca que te estoy despidiendo como arbitrariamente o de manera como que no está justificada por la norma, ¿no? O sea, ¿cuáles son los casos más comunes que utilizan ahí los empleadores? Sí, claro, y justo te iba a comentar, ¿no? La norma puede indicar la prohibición, pero siempre está la sacada de la ley, ¿no? Y existen muchos casos, es decir, si una trabajadora está contratada a plazo fijo o determinado, que es, digamos, por servicio específico, ¿no? Sí. Que tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, pasando el periodo post 90 días de lactancia, decide ya no renovar el contrato, ¿no? Y claro. paralelamente está buscando a trabajador para que ocupe el mismo puesto, Claro. ¿no? Entonces, ya dependerá mucho también de la trabajadora de activar, digamos, esta denuncia ante una fila, ante el Poder Judicial. También el Estado, pues, ya es desgastante. Imagínate, estar en un periodo de gestación, lactancia, Claro, y y luego tener, decidir, claro, eso también te demandar, iba- es, digamos, complicado, ¿no? Complicado y como agobiante para la misma trabajadora, ¿no? Claro. Que muchas veces va a preferir dar un paso al costado y no hacerse problema, digamos. Sí, porque en la concepción como de la población, que me parece que sí está justificada, es que estos temas de ir ante el Poder Judicial o incluso ante la SUNAFIL, ¿no? Que es administrativo, es como engorroso, ¿no? Es como, Sí. no, la verdad, ¿para qué? Que me va a quitar más tiempo y dinero, ¿no? Sí. Entonces, también ahí sí, o sea, me parecería que en este caso el Estado no, bueno,
me parece que podría cumplir de una manera mucho más activa y más dinámica para justamente que si bien existe la norma, ¿no? Y todo como que en papel, como se dice, puede estar bien, pero en la práctica todavía no se aplica por las entidades, ¿no? De una manera... Sí, bueno, ahora en mi experiencia he estado viendo casos de SUNAFIL, donde emiten, como te comentaba, estas cartas circulares, ¿no? Sí. Donde indican, por ejemplo, obligación de servicio de lactario, mándame toda la información que tienes. Registro de trabajadores, efectos de ver que todos estén en planilla. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque el tema también de la madre trabajadora es importante en temas de seguridad, ¿no? Como te comentaba, existe la ley que indica de que hay que proteger a la madre y también, digamos, al embrión desde que está gestando. Entonces, si hay una actividad que es de alto riesgo, hay que hacer el cambio en el puesto de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, últimamente sí he estado viendo una participación un poco más activa de SUNAFIL, de investigar, de pedir documentación, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque lamentablemente cuando no hay una fiscalización, pues las empresas a veces no cumplen, ¿no? Sí. Entonces va de la mano todo, ¿no? Desde el rol participativo del Estado, el rol de la trabajadora, los empresarios, porque en realidad vivir en comunidad y no podemos cegarnos a lo que pasa realmente ante la situación de una mujer, ¿no? O sea, toma la decisión de ser madre y yo, digamos, ¿qué espero del Estado, digamos, para poder cumplir esa labor, ¿no? Y un tema que yo siempre me he preguntado es el periodo de licencia por maternidad. Actualmente son 98 días en total, ¿no? Entre el pre y post, o puedes acumularlo. Y en cambio, la licencia por paternidad son solo 10 días. Entonces, es también un análisis del por qué la diferencia, si es que ambos deberían de asumir las mismas responsabilidades, ¿no? Y las mismas obligaciones con la crianza desde cero, ¿no? Entonces, o también, ¿no? El servicio de lactario. El servicio de lactario que es para la implementación de las empresas, para que puedas extraer la leche y conservarla con una serie de características y obligaciones por un periodo de 2 años, ¿no? O sea, hasta que tu menor cumpla 2 años, ¿no? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué 1? Ya, digamos, es cuestión de análisis en la legislación, ¿no? Pero siempre hay estas preguntas sueltas sobre el tema de la madre trabajadora. Y ahí cuando mencionabas el tema de la licencia por paternidad, ahí es interesante porque si se supone que, claro, ahí estamos hablando de paternidad y la maternidad en base al, o sea, niño, ¿no? Y por el interés superior del niño no debería ser como, al menos, o sea, de manera mínima, mayor días para el padre, ¿no? Sí, claro. Porque 10 días es nada, en realidad. Exacto, sí. ¿No? Y eso refuerza, pues, ¿no? Y los estereotipos de género también. Exacto, el tema de que por qué que el hombre apoya, porque apoya solo tiene pocos días, no. Entonces es un tema que capaz sí debería de regularse o modificarse, ¿no? En el tema de la licencia por maternidad y la licencia por paternidad. Sí, correcto. Ahí estoy de acuerdo contigo. En el tema del lactario, esto me parece también interesante porque sí, es una figura que me parece que es más conocida, ¿no? La gente sí sabe qué es el lactario. Claro. Pero ahí, por ejemplo, ahí sí bien, o sea, como figura, sí la gente me parece que sí lo nota, pero a mayor detalle no se conoce como que tanto, ¿no? Ahí, por ejemplo, mis dudas van... o sea, yo supongo que la norma debe tener ciertos requisitos de cuándo en una empresa debe de existir un lactario, ¿no? Y cuáles son las funciones que dentro del lactario puede, o sea, realizarse, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, en un contexto para que nos puedan entender, el lactario es un espacio, ¿no? Que habilita el empleador para que la madre lactante pueda ir para extraer la leche, conservarla, ¿no? ¿Qué me dice la norma? La norma indica de que esa obligación es para las empresas que al menos cuenten con 20 trabajadoras en edad fértil. Y tú te preguntarás, ¿no? ¿Cuál es la edad fértil regulada?
entre los 15 y los 49 años. La norma dice que las menores de edad. Eso es un poco como polémico, ¿no? Sí, decir que las niñas sí, pueden ser madres. correcto. Bueno, igual acuérdate que también, digamos, tú puedes trabajar con permiso de los 16, ¿no? Entonces... no, claro. Bueno, una cosa es trabajar, pero 15 años... No, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Esa norma es reciente? O sea, digo, ¿las modificaciones de la edad han cambiado desde que se dictó esa norma? Si mal no me equivoco, esto es del 2012. Así que sí tiene tiempo, sí. Igual es lo que lamentablemente pasa en la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la edad fértil de entre 15 y 49 años. Bueno, entonces, si es que tú como empresa privada tienes esa cantidad de personas, mujeres, de edad fértil en planilla, tienes que contar con ese lectario. ¿Cuáles son los requisitos o las características? Que es un espacio que tiene como mínimo 7.50 metros cuadrados, tienes que tener divisiones, ¿no? Para que pueda, digamos, la madre realizar esa función. Tienes que tener ciertos mobiliarios, como sillas, lugares para poner las cosas, contar con una refrigeradora para que pueda conservar la leche. Y lo que tú mencionabas sobre que el lactario a veces es más conocido por la gente, ¿por qué? Porque si tú vas a veces a un centro comercial, ¿no? Sí, o vas al aeropuerto, ves Ajá. ahí, ¿no? Lactario, servicio de lactario. ¿Y por qué? Porque ¿qué permite la norma? Que si es que tú no tienes un lugar adecuado o estás compartiendo un lugar, un espacio como un mall, por ejemplo, donde hay varias empresas, puedes tener un lactario en común que cumpla con los requisitos y que tu personal pueda ir a utilizar ese lactario. Para ¿no? el trabajador, Para las trabajadoras y para, en este caso, el mall, ¿no? Claro. Claro, exacto, sí, porque pueden hacer uso de ese lactario, ¿no? Y bueno, ese es, digamos, y la norma regula también que es 1 hora diaria, como mínimo. Entonces tú puedes dividir, digamos, en dos o en 3 partes para poder ir a extraer y conservar la leche, ¿no? Y esto es por un periodo, como te comentaba, de hasta que el niño cumpla 2 años y seas madre lactante. Ok, ahí las dudas que me parece que surgen son ya, si el lactario es para lo que comentas, en ese caso, ¿puedo llevar a mi niño, a mi niña, o es solo para la extracción de leche? No, solo para la extracción. O sea, es para que durante tu jornada de trabajo, digamos, puedas realizar esta acción y conservar la leche, que es el alimento primordial para el bebé, en la refrigeradora, ¿no? Porque tampoco no es para ir, digamos, y estar ahí con el bebé, ¿no? Ok. Es para, digamos, esa es la finalidad, ¿no? Para las que realizan labores presenciales, ¿no? Porque hay las que, digamos, madres que trabajan de manera remota o teletrabajo, pues no tendrían esta necesidad de usar el lactario, ¿no? Ok, entiendo. Entonces ahí también comentabas que uno de los requisitos es tener 20 trabajadoras en edad al menos 20 fértil, trabajadoras, ¿no? Como mínimo. en edad fértil, correcto. Si tienes 15, no tendrías la o sea, obligación. 19. No tienes la obligación, pero podría. Pero podrías hacerlo, exacto. Ok. Sí. Eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si Sunafil te notifica con una orden de inspección para poder verificar tu lactario y tú acreditas que que cuentas solamente con 10 trabajadoras en edad fértil, entonces no tendrías la obligación de, ¿no? Ok, claro. Ok, comprendo. Entonces, si hacemos un recuento, ¿no? De las últimas normas en derecho laboral que el Perú ha implementado, ¿cuáles dirías, ¿no? Tú, que son las que más se asemejan a las demandas actuales, ¿no? Que como sociedad estamos como ahorita pidiendo? A ver, el tema de la licencia de maternidad es básico. Antes, años anteriores eran 90, ahora 98. Quizá por la coyuntura se pueda extender, ¿no? Esa es una norma pues básica porque es la relación de la madre con el niño, ¿no? Otra norma importante o beneficio es el subsidio por maternidad, ¿no? Porque eso lo paga Salud, que es la seguridad social. Claro. ¿No? En la práctica, el empleador es quien desembolsa y luego pide este pago a Salud, ¿no? Y acá es bien interesante, ¿por qué? Porque durante todo ese tiempo que te pagan el subsidio, la trabajadora no puede estar prestando servicios. O sea, si es que
Salud verifica de que estuvo trabajando durante el periodo de licencia, entonces no va a dar el subsidio y la empresa ya desembolsó un pago que no lo va a recuperar, ¿no? Y en tiempos actuales, ¿no? Con el trabajo remoto o el teletrabajo, claro, porque una, ¿no? de las temas para fiscalizar que no has trabajado es que, bueno, no estás acudiendo al centro de labores, pero ¿cómo puedes verificar si es que remotamente la trabajadora no ha trabajado, ¿no? Como y qué se podría entender por trabajar también, tal vez como que envió cierta información, ¿no? Y eso ya podría ser, o ahí como la SUNAFIL, ¿no? Se encarga de supervisar estos temas de, como se dice de manera como que coloquial, sacar la vuelta a la norma, ¿no? Sí, correcto. Sí, claro, ¿no? Eso es, no podemos ser ajenos a la realidad, ¿no? Si es que durante el tiempo del subsidio el empleador me dice, mándame un mail de un tema que viste antes y lo envío, yo no considero eso como un trabajo, ¿no? Solamente estoy haciendo una coordinación. Pero si, bueno, presto el servicio de 8 horas, estoy mandando informes o lo que me pidan, 2, 3 días, ya es trabajo. Ahora, ¿cómo la SUNAFIL fiscaliza? Tendrá que pedir documentación a la trabajadora misma, documentos, correos, bueno, registrar la planilla para ver si se le dio ese día como laborado o no, Claro. ¿no? Entonces, existen varios mecanismos en lo que puede fiscalizar, ¿no? Pero sí, es cierto, en trabajo remoto es bien complicado, ¿no? Darse cuenta si es que ha cumplido o no con eso para ver si la ha trabajado o no. Pero bueno, son temas que se tienen que ir ajustando poco a poco, ¿no? Sí, y pensaba también en el tema de la formalidad, ¿no? Porque el Perú sí tiene altas tasas de informalidad en el trabajo. Ahí también, y esto aparte, o sea, más allá tal vez de lo tributario, en el tema de la protección de los derechos que hemos estado aquí conversando, es mucho más grave porque ahí sí, o sea, obviamente si formalmente no estás dentro de planilla y no se te reconoce como trabajadora, el tema del embarazo, de la lactancia o de la crianza en sí o de la competitividad, Ya no o sea, tenemos cero, nada. ¿no? Sí, correcto. En efecto, lo que hemos conversado son los beneficios para las madres gestantes, lactantes que se encuentran en un empleo formal, que estén en planilla, ¿no? Pero la realidad es otra, pues, ¿no? La informalidad abarca más del 70% y bueno, en esos casos lamentablemente no existe una regulación por parte del Estado, ¿no? Es lamentable porque se desconoce lo que pasa realmente. Claro. Ya es trabajo de Claro. años. Sí, y no sé, tal vez tú sepas si hay algún proyecto o alguna última norma que haya salido tal vez para buscar cómo bajar esas tasas de informalidad o hasta el momento. Más que proyecto para la formalidad o informalidad, lo que sí hay bastante control por parte de SUNAFIL. Cuando te notifican en la casilla electrónica, ¿no? Pero ya estamos hablando igual de empresas formales, ¿te das cuenta? Porque Claro, porque notificaron una casilla. claro, por entrar en una Todo es casilla, porque formal. te registraste, tienes Ajá. RUC, ¿no? Donde te indican, ¿no? Mira, actualiza la información de tus trabajadores, ingrésalos a planilla, entonces hay una constante verificación. Eso es interesante ahorita que mencionas, porque uno piensa en lo informal, en tal vez en vendedores como que ambulantes, pero puede ser que dentro de lo formal, ¿no? Que estés registrado, igual hagas cosas informales como que no registres a todos tus trabajadores. Ahí también sería como una mixtura entre formal e informal, pero al final es más informal que formal, ¿no? Correcto, sí. Hay empresas que tienen a trabajadores sin ingresarlos todavía a planilla. Y que están, eso es lo que mencionabas, ¿no? Los locadores de servicios. En el tema de locación de servicios hay que hacer un análisis propiamente del caso, porque no es que todos los locadores pues, sean trabajadores No, claro. en realidad, sino es que si está la autonomía o la independencia, no hay una fiscalización de horarios y presta el servicio, está completamente válida la figura. El tema va cuando una persona presta servicio, se le paga y además está sujeto a una subordinación, como marcar asistencia, tiene un horario de inicio y de salida, si no asiste a la hora o llega tarde le descuentan. Entonces, esto va mucho por lo que en el derecho laboral se llama el principio de la primacía de la realidad, ¿no? Que es lo que vale la realidad sobre los documentos, ¿no? Entonces,
una empresa puede hacer firmar un contrato de locación de servicios y en realidad es un trabajador. Sí. ¿Qué corresponde? Bastante fiscalización de SUNAFIL. A ver, de esos trabajadores, cuáles son sus funciones, pásame sus contratos, qué actividades realizan, si esa actividad es permanente o no en la empresa, ¿no? Y una serie de estrategias que ya tiene la entidad administrativa para verificar, ¿no? O por otro lado, también tenemos estas denuncias por parte de los trabajadores que se dan cuenta de la situación, ¿no? Porque yo estoy haciendo lo mismo que mi compañero y no me están pagando, no me están dando gratificación, no me dan CTS. Entonces ya vienen las denuncias que pueden ser inclusive anónimas ante la página SUNAFIL, de SUNAFIL, ¿no? correcto, y eso genera la orden de inspección y que te puedan pues ingresar a la planilla, ¿no? Entonces, digamos, en un mundo ideal sería que desde el día 1 estés en planilla, inclusive con tu seguro de vida ley, Claro. que fue este cambio normativo también, pero la práctica o la realidad es otra, ¿no? Entonces hay que abordar distintas aristas o puntos para poder, digamos, lograr que se respeten estos derechos, ¿no? De los trabajadores, tanto hombres como mujeres. Y bueno, solo para que la gente que nos está viendo pueda saber, estas denuncias que mencionabas que los trabajadores también pueden hacer ante la SUNAFIL, esta entidad sí responde de manera rápida. O sea, si yo les escribo, no sé cuáles son sus canales, vía web o WhatsApp, no sé, si responden, sí, o sea, sí, o sea, en el tema de responder es que sí van y fiscalizan a la empresa. Bueno, mira, las denuncias se pueden realizar por la página web, ¿no? No es tan inmediato, depende de la cargabilidad también del inspector que le asignen el caso, ¿no? Entonces yo he visto casos donde denuncian y de manera inmediata a los días ya está siendo notificada la empresa, pero también existen denuncias que al final capaz ni llegan, ¿no? Entonces es siempre un tema de gestión dentro del Estado. Y por eso muchos trabajadores, cuando no tienen una respuesta por parte de la entidad administrativa, de SUNAFIL, se dirigen al Poder Judicial, ¿no? Y pueden tener inclusive pues, esos abogados de oficio que son del mismo Ministerio de Trabajo y demás. Y bueno, también quería comentarte sobre la pregunta anterior que me dijiste, algunos proyectos de ley y demás. Hay un proyecto de ley que regula el tema de permiso de la madre gestante para sus controles prenatales. Okay. Ya, digamos, ese es un tema que no se analiza tanto, ¿no? Sí. Porque es como dentro de la gestación, pero todavía no hay es un proyecto. Es un proyecto de ley. O sea que exacto. actualmente si estoy embarazada y quiero ir a hacerme los chequeos, o sea, formalmente... Puedes pedir un permiso, ¿no? Un permiso, y eso ya lo regula de acuerdo al reglamento interno que tenga la compañía, ¿no? Okay. O el trato que tú tengas con tu jefe directo, ¿no? Claro. Puedes luego compensar horas, ¿no? Por ejemplo, el tema de hacer ese análisis para el tema de revisión de cáncer, eso sí ya está regulado, ¿no? Donde pides el permiso, de ahí lo compensas, pero ya está regulado. El tema de temas de análisis o de controles prenatales, eso es un proyecto de ley, ¿no? Okay. Y así van a salir mucho más temas en base a lo que es la protección a la madre en todas sus esferas, y la idea pues es que se aprueben esos proyectos para beneficio, ¿no? Ok, entonces, ya como para ir como cerrando esta charla, que ha sido muy interesante de verdad, creo que me parece que ha sido muy informativa, ¿no? Porque nos has dado todos los aspectos que la norma dicta, pero en el contexto para poder entenderlo. Entonces, ¿tú dirías que en nuestro ordenamiento peruano, la forma y el fondo de los derechos de las trabajadoras deben ir de manera conjunta? Es decir, o sea, no solo el fondo de, bueno, te reconozco estos derechos, sino también la forma, ¿no? Para que se pueda ser ejercido de la manera en que la trabajadora lo necesita y lo requiere. Sí, definitivamente. Bueno, en ámbito de regulación tiene que haber forma y fondo conectado, ¿no? Porque lo que no está en la norma no se cumple, ¿no? Entonces, sí es muy importante inclusive ser muy precisos con la normativa, no solo la ley, sino también esperar qué me dice el reglamento, cómo yo puedo, digamos, afrontar una situación de esa manera, ¿no? Y un ejemplo
es que antes, para que tú puedas tener ese subsidio de maternidad ante salud, tenías que acreditar la concepción del bebé durante la relación laboral. O sea, si o sea que, claro, que lo concebiste estando estando dentro de ese trabajo, ¿no? Sin embargo, bueno, hace poco salió una normativa en la cual basta, digamos, que o sea, no es necesario la concepción, sino que ya estés, digamos, embarazada para poder tener esa protección o esa cobertura de salud, ¿no? Ajá. Sin embargo, hay un vacío. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se emitió el reglamento. Entonces, ¿qué pasa si yo, empleador, ok, ya te doy tu subsidio, pago, y luego de salud me dicen, no hay reglamento, no te puedo pagar? Entonces hay un conflicto también, ¿no? Eso yo no sabía, o sea, y eso también me parece que limita porque si hablamos de la igualdad de oportunidades, o sea, para acceder al empleo, y si yo estoy postulando a un empleo, o sea, estando tales 2 semanas de embarazo, ¿no? Y luego, bueno, me contratan, pero la concepción no se dio, ¿no?, dentro de la relación laboral, entonces no tendría ese subsidio. Antes se manejaba así, ¿no? Ya no tenías, digamos, ese beneficio de prestación económica de salud, pero ahora, digamos, ya se cambió esa norma necesaria y sí, la tienes, ¿no? Y justo cuando comentaste ese tema de que cuando yo postulo, ¿no? Es importante ver cómo el Estado también protege la pre-relación laboral, cuando se tienen que evitar ese tipo de preguntas, ¿no? Como si estás embarazada, ¿no? O tienes pareja. O tienes pareja. Tienes pensado ser mamá. Correcto, ¿no? Son preguntas muy personales que no van con el puesto al que estás postulando. Correcto. Y no solamente en el tema del género, sino también, por ejemplo, en temas de discapacidad, ¿no? Hay normativa ahora también que exige a las empresas que cumplan ciertos requisitos a contratar a personal con discapacidad y otorgan beneficios tributarios. O, por ejemplo, si tienes un postulante que tiene VIH, no le puedes exigir esa prueba para que pueda ingresar a trabajar, ¿no? Entonces, son distintos criterios de discriminación que la norma tiene que estar regulando para que todos tengamos esa igualdad de oportunidad en el acceso al empleo, ¿no? Sí, lamentablemente la discriminación puede ser muy extensa. Aquí solo nos hemos como reducido al género y cuando maternamos, pero como mencionas, puede ser por tu condición médica, por tus capacidades, ¿no? Y te discriminan. Es muy extenso este tema, pero está muy interesante. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Este es el primer especial del podcast y bueno, nada más para recordarles que este día es para rememorar nuestra lucha y acuérdense de seguirnos en todas las redes, bueno, en TikTok y en Instagram como fondo.forma.podcast. Vamos a subir ahí los materiales. Así que nada, los esperamos para los próximos episodios. Hasta luego. Chao, gracias.